la pandemia vino a complicar una situación que ya de por sí era complicada a nivel mundial, que tiene que ver con el hambre. Sí, sí, sí. De hecho, América Latina, antes de la pandemia, ya venía una pequeña trayectoria un poco preocupante, porque toda la reducción del hambre que habíamos logrado en la región la curva volvía a subir un poquitín, sobre todo yo creo que según nuestros análisis, consecuencia de un poco de los últimos retrocesos en términos de crecimiento económico en la región. Y además, pues, ha llegado toda una crisis global en términos primero de salud y luego económicos y sociales, que desde luego viene a empeorar la situación. Los últimos datos que sacó la CEPAL hablaban igual de un aumento incluso de 20 millones de personas con pobreza en la región, y nosotros hacemos una equivalencia de eso, no es exacto la equivalencia, pero bueno, podemos comparar más o menos más. Un nuevo pobre es una nueva persona con problemas de ingresos para poder alimentarse bien, ¿no? Ahí, cuando hablamos de problemas de alimentación, hablamos de hambre o subalimentación, las dos cosas. El término más completo es malnutrición. O sea, malnutrición es que estás malnutrido y puede ser por exceso o por defecto. Por defecto es el problema del hambre, que el indicador oficial para los Objetivos de Desarrollo Sostenible es la subalimentación, que es un indicador que lo mide la FAO desde hace años en todos los países. Pero también puede ser por exceso. O sea, una malnutrición, no estás bien nutrido precisamente porque estás comiendo en exceso. Y normalmente comes en exceso no solo proteínas o minerales, comes en exceso las grasas saturadas, los azúcares, o creo que es el gran problema. Cada vez más en América Latina, desde la FAO hemos hablado más, en los últimos años hemos hablado más de problemas de obesidad creciente, que son problemas de salud pública muy grandes, que de la propia hambre. Pero ahora, bueno, tenemos que mantener de nuevo el nuevo discurso, ¿no? El doble discurso. Obesidad y cuidado con los problemas del hambre en un contexto de pandemia, ¿no? ¿Cuál es, a ver si logro explicarme lo que te quiero preguntar, cuál es el límite para determinar qué es una buena alimentación y qué es una mala alimentación, para no confundir con todos estos movimientos tan particulares que hay hoy en el mundo y que de alguna manera también generan confusión? Para saber, bueno, habrás visto los movimientos para no consuman carne o no consuman leche. ¿Cuál es el límite que debemos mirar para saber cuánto hay de cierto en determinados planteos y cuánto hay de, bueno, marketing, estrategia o lo que fuera? Bueno, la OPS ya lanzó hace muchos años su famoso pirámide de la alimentación. Yo creo que eso está muy estudiado en términos de tener un equilibrio entre energía que te lo aportan los cereales, en todos los minerales y vitaminas que te lo aportan más la verdura, y tener siempre una porción de proteína de calidad, que puede ser legumbre o puede ser también huevos o carne. Yo he trabajado 15 años en África. ¿Qué más quisiera yo que haber dado toda la carne que hubiera podido dar a la gente que tenía problemas de una buena alimentación, ¿no? Yo creo que ese discurso de no hay que comer carne no me parece exacto, no me parece correcto. O sea, lo que no hay que hacer es comer carne en exceso, ¿no? La Argentina venía sufriendo, como gran parte de América Latina, un proceso de empobrecimiento de su población, eh, por diferentes razones. Esto, por supuesto, se va a ver agravado con la pandemia. Ustedes tienen, de alguna manera, mucha vinculación con cada uno de los estados, con cada uno de los gobiernos. ¿Esto es conciencia tomada de parte de la clase política? Sí, sí, yo creo que sí. Además, desde hace años hay esa conciencia política frente al problema de hambre, y además ahora hay una conciencia de lo que se nos viene encima con la pandemia, ¿no? Otra cosa es el margen de maniobra de instrumentos que podamos tener en términos de política pública o de presupuestos para gestionarlo. Yo creo que ahí, por ejemplo, la Argentina, con el relanzamiento del programa Argentina contra el Hambre y toda una batería de política pública, bueno, yo creo que está en la línea de poner esas soluciones, ¿no? Creo que hay conciencia política, pero en todos los países, y no solo y no solo en América Latina, incluso en los países más desarrollados, bueno, va a haber una presión en términos de fondos, de cómo aplicarlos para,
para hacer ese reparto entre la salud, lo económico y entre diferentes baterías de política pública para el hambre y la malnutrición. Vos me mencionaste recién que estuviste 15 años en África. Cuando comparás el proceso evolutivo de África y ves lo que pasa en América Latina, ¿son similares o todavía, digamos, América Latina, y permitime la expresión, está lejos de ser África? Está muy lejos de ser África, no, muy lejos, muy lejos. ¿No? África es otra realidad, ¿no? No solo en términos de datos de pobreza, también en términos de capacidades, salvo muy pocos países, en términos de recursos, hay países con muchas limitaciones en términos de suelo, de agua, en términos de capacidades humanas, de tener buenos médicos, buenos ingenieros, institucionales. Un poco la mayoría de los países africanos realmente están muy, muy, muy por detrás de cualquier país latinoamericano, ¿no? Yo creo que el gran problema nuestro en América Latina es sobre todo la desigualdad, ¿no? O sea, tenemos bolsas de riqueza muy grandes, bolsas de pobreza grandes. Yo creo que tener un acceso equitativo a la educación, a los ingresos, al trabajo, creo, en mi opinión, es uno de los grandes problemas de América Latina, la desigualdad, pero la base institucional, la base de capacidades, incluso la base de los recursos naturales en muchos de los países está mucho mejor dada que la situación africana actual, ¿no? En los últimos tiempos, a raíz de la pandemia, algunos organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y demás se han puesto en discusión, eh, y por ahí no se les reconoce el verdadero valor que tienen. En el caso de la FAO, su lucha contra el hambre en el mundo es más que conocida. La cantidad de técnicos y especialistas que trabajan, son realmente con un trabajo inconmensurable. Como decís, estuviste en África, decís, recorre en todos lados. ¿Crees que eso está ayudando o crees que el proceso es mucho más lento de lo que a ustedes les gustaría? A ver, si he entendido bien la pregunta, si la pandemia está ayudando No, no, a si las el propias trabajo de la agencias a FAO hacer está su trabajo. ayudando, si el trabajo de la FAO está ayudando a mejorar la relación. Sí, sí, vamos, yo creo que sí. La FAO y el resto de agencias de Naciones Unidas, de hecho, en Naciones Unidas como un todo, pues ya estamos en un proceso de reforma también para dar un mensaje mucho más unívoco, ¿no? Y coordinado, porque a veces hace años, pues, cuando, bueno, podía haber incluso mensajes contradictorios de diferentes agencias. Entonces, yo creo que Naciones Unidas como un todo estamos en un proceso de reforma para un único discurso. Ahora con la pandemia yo creo que es un buen ejemplo que se está viendo bien, donde el liderazgo al principio y sobre todo fue de la parte de salud de la OPS. Y yo creo que me gustaría lanzar un poco el mensaje de la importancia del multilateralismo, ¿no? Ahora que ha habido tantas críticas, sobre todo de algún país, vamos, yo soy un convencido, claro, mi opinión como formo parte del sistema se puede interpretar como interesada, ¿no? Pero de verdad que ya siempre lo pensábamos antes incluso de estar en Naciones Unidas. O sea, yo creo que o hay cooperación y solidaridad entre personas, entre países, en todos los sentidos, o realmente no va a ser muy difícil que avancemos. Los problemas son globales, los problemas son un problema en un país afecta a otro en términos de migración, de cambio climático. Como decía Enrique Mújica, ¿no? Hay que pensar ya como especie, hay que pensar ya como especie. Yo creo que el multilateralismo es una gran vía para encontrar esas soluciones y, por supuesto, pues, la FAO va en ese camino. Eso no quiere decir, por supuesto, que todas las agencias y Naciones Unidas siempre hay mejoras que hacer, ¿no? O sea, no quiere decir que todo sea perfecto, hay que ser mucho más, todavía más eficientes, porque los recursos son cada vez más limitados y hay que ser lo más eficientes posible que podamos para asesorar técnicamente a los países. Los movimientos ecologistas o extremadamente extremistas al respecto del cambio climático, bueno, todo eso que vos conocés mejor que yo, están de alguna manera interfiriendo en el desarrollo de las producciones que permitan combatir el hambre o juegan a favor.
Bueno, yo creo que ni a favor ni en contra. Si hay algo positivo de todos esos, de un poco de de un discurso mucho más ecologista que antes, es que ahora mismo en todos los países, incluso los propios ministerios de Agricultura, ven la importancia de tener una agricultura que sea amigable con el medio ambiente y que sea sostenible, ¿no? O sea, yo creo antes había mucha más discusión, había una discusión entre los buenos y los malos. Yo quiero proteger los recursos y tú que solo quieres gastarlos. Yo creo que eso se ha superado mucho y una visión productivista de la agricultura de los recursos no está en contra de una visión de protección. De hecho, muchas veces la mejor manera de proteger una zona con buenos recursos o un bosque es permitir a la comunidad local que está ahí una pequeña agricultura de una forma y con unos instrumentos precisamente para que no tale el árbol para encontrar más tierra arable, ¿no? O sea, yo creo que la tecnología y la posición política ha avanzado mucho y en mi opinión, toda la base en los últimos años de un discurso ecologista ha servido para esa visión más sostenible de la agricultura.